Vamos a ver el curso de trigonometría. En este caso el tema, resolución de triángulos rectángulos. Si se conoce un ángulo agudo de un triángulo rectángulo y uno de sus lados, ya sea hipotenusa, adyacente o opuesto, se puede calcular con facilidad los otros dos lados. Para ello aplican las siguientes observaciones o casos. Caso 1. Si el lado conocido es la hipotenusa, ¿no? Por ejemplo, miren, si el dato, en este caso es la hipotenusa, que es M. La propiedad dice que, yo le he puesto acá valores X y Y, es lo que voy a hallar, ¿ya? X y Y. X y Y. Entonces, miren, si el dato es la hipotenusa, la propiedad dice que el opuesto a teta va a ser M por seno de teta. Y el adyacente a teta va a ser M por coseno de teta. A ver, miren, ¿cómo salen estas propiedades? Nosotros sabemos que el seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no es cierto? El cateto opuesto, ¿quién es? X. La hipotenusa, ¿quién es? M. Entonces, ¿X a qué es igual? X sería igual a M por seno de teta, ¿no es cierto? Miren, M por seno de teta. Y acá está, M por seno de teta, ¿no? El opuesto. X sería M por seno de teta. Nosotros sabemos también que el coseno de teta que es igual. Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, miren, el cateto adyacente es Y, la hipotenusa es M. Por lo tanto, Y es igual a M por coseno de teta, ¿no? Y acá está, M por coseno de teta. Ahí se demuestran estas propiedades. Caso 2. Si se conoce el cateto opuesto al ángulo conocido. Por ejemplo, ¿no? En este caso mi dato es el cateto opuesto, que es M. Lo que quiero hallar yo va a ser la hipotenusa, que le he puesto X, y mi cateto adyacente, que le he puesto Y. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? La cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. No, en este caso mi hipotenusa, ¿quién es? X. Y mi cateto opuesto es mi dato, que es M. Por lo tanto, este X, que yo le he puesto X, pero es la hipotenusa, sería igual a M por cosecante de teta, ¿no? Y acá está, justamente, miren, la hipotenusa vale M por cosecante de teta. Ahora yo quiero hallar Y, ¿no? Que es, en este caso, mi cateto adyacente. Entonces, yo sé que cotangente de teta es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Mi cateto adyacente, en este caso, es y mi cateto opuesto es M. Entonces, por lo tanto, Y es igual a M por cotangente de teta, ¿no? Y acá está, M por cotangente de teta. El tercer caso. Si se conoce el cateto adyacente al ángulo conocido, ¿no? En este caso, dice que mi dato es M, el cateto adyacente, y lo que yo quiero hallar es X, ¿no? La hipotenusa, y Y, el cateto opuesto. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Que la secante de teta es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa, ¿quién es? X. Y mi cateto adyacente sería M, ¿no? Por lo tanto, este X sería igual a M por secante de teta, ¿no? Y acá está, M secante de teta, ahí está. ¿Qué más sabemos? Que la tangente de teta que es igual. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? En este caso, ¿quién es mi cateto opuesto? Y. ¿Y quién es mi cateto adyacente? M, ¿no? Que esto sería mi dato, ¿no? Ese es mi dato, M. Por lo tanto, este Y aquí es igual. Y es igual a M por tangente de teta, ¿no? Y acá está, M por tangente de teta, ¿no? Así salen estas propiedades. Ya, entonces son tres casos, ¿ya? Miren, de nuevo, miren. Cuando te dan de dato la hipotenusa y un ángulo, puedes hallar los otros dos catetos, ¿no? Acá está. M seno de teta y M coseno de teta. Cuando te dan de dato un ángulo y el cateto opuesto, tú puedes hallar la hipotenusa y el cateto adyacente, ¿no? Acá está. M cosecante de teta y M cotangente de teta. En el caso 3, cuando te dan de dato el ángulo
y el cateto adyacente, tú puedes hallar la hipotenusa y también el cateto opuesto, ¿no? Acá está m secante de teta y m tangente de teta. Ya lo demostré acá. Acá están todas las demostraciones. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Miren, el primer problema dice determinar el área del triángulo mostrado. Me piden esta área. No, mira, nosotros sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? A él lo voy a llamar B, que sea la base. Ya, B va a ser mi base. Entonces, ¿yo qué necesito para hallar el área? Necesito mi base y mi altura, ¿no? La altura es M. Ya está el dato, M. Me faltaría hallar mi base. Pero voy a usar mi propiedad, ¿no? En este caso, cuando tengo de dato el cateto opuesto. Y quiero hallar yo el cateto adyacente. No, vamos a ver ese caso. Cuando tengo de dato el cateto opuesto. ¿Cuál es? Acá está, ¿no es cierto? El cateto opuesto. Tengo de dato. Y quiero hallar yo mi cateto adyacente. En este caso sería Y, ¿no es cierto? Por propiedad a que es igual a este Y. ¿No sería M por tangente de teta? ¿No? M por tangente de teta. No, sería M por cotangente de teta, ¿no? Me están pidiendo el cateto adyacente. Sería M por cotangente de teta. O del ángulo que me piden, ¿no? Este caso 2 voy a usar ya en el problema 1. Vamos a ver, entonces yo tengo de dato M y me piden el cateto adyacente, ¿no? Sería M por cotangente de teta. Vamos al problema. Entonces acá sería M por cotangente de teta. Solamente estoy usando la propiedad. Ya está. Sería M por cotangente de teta. ¿No? Según la propiedad que estoy usando. En el caso 2, ¿no? Miren, estoy usando el caso 2. ¿No? La base, en este caso, mi cateto adyacente sería M por cotangente de teta, ¿no? M, lo opuesto, por cotangente del ángulo, ¿no? Ese sería M, que es mi dato, por cotangente del ángulo que es teta. Y ya tengo entonces mi base y mi altura, ¿no? Entonces mi base sería M cotangente de teta. Esa sería mi base, ¿no? Entonces reemplazo acá nada más, ¿no? Base sería M cotangente de teta por la altura que sería M. Por la altura que sería M. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Cuál sería el área? ¿Cuál sería el área de este problema, de este triangulito? Sería, acá es como si fuera un medio, ¿verdad? Sería como si fuera 0,5 por m cuadrado por cotangente de teta. Sería la clave la D. ¿No es cierto? Miren, un medio 0,5. M cuadrado por cotangente de teta, ¿no? ¿Está bien? Ese sería el área. M cuadrado, 0,5 por M cuadrado por cotangente de teta. Ya está. Problema 2 me dice, del gráfico determine X. ¿No? De este gráfico hay que determinar cuánto vale X. En función de M, alfa y teta. Para este problema lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una altura, ¿no? Vamos a trazar una altura y yo lo voy a llamar Y. Ya lo voy a llamar Y. Ahora, primero vamos a usar el dato de alfa y M. Ya, alfa y M. Entonces, vamos a ver qué caso nos conviene. Tengo la hipotenusa como dato y quiero hallar el cateto opuesto. No, miren, tengo dato de hipotenusa
y quiero hallar el cateto opuesto. Sería el caso 1, ¿verdad? Tengo dato mi hipotenusa y quiero hallar el cateto opuesto, ¿no? O sea, ¿qué sería igual? El cateto opuesto sería m por seno de teta, ¿no? O sea, la hipotenusa multiplicado por seno del ángulo. ¿Ya? Eso va a ser mi dato. M por seno de teta. Vamos a ver en el problema. En este caso sería igual, ¿no? M por seno de alfa, en este caso, ¿no? M por seno de alfa. Ya, entonces ya tengo este lado. Ahora vamos en este triángulo. Vamos con el valor de x. Es lo que quiero hallar. Vamos a ver en qué caso estamos, ¿no? Tengo de dato el opuesto. Miren, tengo de dato el opuesto y quiero la hipotenusa. Ya, entonces vamos a ver qué caso es. De dato tengo el cateto opuesto. Sería este caso, ¿no es cierto? Si tengo el cateto opuesto de dato y yo quiero la hipotenusa, entonces la hipotenusa sería igual a m por cosecante del ángulo, ¿no? Sería m por cosecante del ángulo. ¿Está bien? La hipotenusa sería igual a m, o sea, mi dato, ¿no? O sea, mejor dicho, sería el opuesto por cosecante del ángulo, ¿no? ¿Está bien? Sería el cateto opuesto por la cosecante de este ángulo, ¿no? Esa sería mi hipotenusa. Y es lo que me piden, ¿no? La hipotenusa que es igual. M, que sería en este caso m seno de alfa, ¿no? Porque este es mi dato, es como si fuera un m. Sería m seno de alfa por cosecante del ángulo, ¿no? Esto sería x. Por lo tanto, la clave sería m seno de alfa por cosecante de teta. La B. No, ¿está bien? M por seno de alfa por cosecante de teta. Recuerden que este de acá es el papel de m, ¿no? O sea, si queremos ver este caso, y en el caso 2 que hemos visto, el que se opone a teta sería en este caso m por seno de alfa. En el caso 2 era m nada más, ¿no? Mi cateto adyacente es m. Por lo tanto, mi hipotenusa es m por cosecante del ángulo, ¿sí? Pero en este caso, mi cateto opuesto al ángulo, en este caso mi cateto opuesto al ángulo es m seno de alfa, ¿no? Por lo tanto, a esto le tengo que multiplicar cosecante de teta, ¿no? Ya está. Y por último, el problema 3 me dice del gráfico hallar x en función de n, de alfa y de beta. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero vamos a hallar esta altura, ¿no? En función de n. Ya, el primerito que vamos a hacer es eso. Entonces, primero vamos a nuestro caso. Tenemos de dato la hipotenusa y queremos hallar el cateto opuesto. Entonces, ¿en qué caso estamos? Tenemos de dato la hipotenusa y queremos hallar el cateto opuesto. Estamos en el caso 1, ¿no? Por lo tanto, el cateto opuesto sería la hipotenusa que es m por el seno del ángulo, ¿no? Eso es lo que vamos a usar, pero en el problema. Ya, entonces sería m, la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿ya? El cateto opuesto sería la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, en nuestro problema sería la hipotenusa, que es n, multiplicado por seno del ángulo, que es alfa. Ya está. Eso sería este segmento BD. Ahora vamos a ver el triángulo DCB, ¿no? Vamos a ver qué caso estamos. Miren, yo quiero X, ¿no? Quiero lo que sería el cateto opuesto a beta, ¿no? El cateto opuesto a beta, X. Pero tengo de dato la hipotenusa, que es n seno de alfa. Entonces vamos a ver qué caso tenemos. No tengo de dato la hipotenusa y quiero el opuesto. Vamos a ver. Tengo de dato la hipotenusa y quiero el opuesto. ¿No es cierto? Dato la hipotenusa y quiero el opuesto. Sería la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? Según este caso. La hipotenusa multiplicado por seno del ángulo. Vamos a ver.
Entonces sería la hipotenusa, ¿no? En este caso es n seno de alfa, multiplicado por seno del ángulo, en este caso beta, ¿no? Por lo tanto, x sería n seno de alfa por seno de beta. Sería n por seno de alfa y por seno de beta. Sería la b. Muy bien, chicos. Espero que sea de utilidad estos problemitas.